Hola, estimados alumnos del cuarto A y cuarto B de Administración de Recursos Humanos. Antes de empezar la entrevista con la persona que nos va a ayudar con el ejemplo, para que ustedes sepan lo que van a realizar, rápidamente puntualizo, comparto pantalla. Aquí en su práctica dice, recuerden que vale el 30%, pero no, pero es todas las actividades que realicen durante su práctica. Entonces, toda la actividad hasta el momento vale el 30%. Reitero, las demás actividades que realicen van a ir sumando pues su 100% de todo el segundo parcial. Sin embargo, si ustedes no terminan a tiempo o por la práctica se atrasan las instrucciones de las actividades, o sea, yo decido a lo mejor quitar una porque no alcanzan a realizarla en el segundo parcial, entonces puede ser que tenga más valor su práctica, ¿ok? Pero no va a bajar. Lo siguiente, ustedes me tienen que entregar mañana solo la instrucción 1. Ahí dice que vale 30% porque su actividad completa, la práctica, vale 30%. Para este primer cuestionario vale un 5% de toda su práctica. Y acuérdense que tienen que entregarlo con estos datos, que es su nombre, su apellido, actividad 3, primer cuestionario, práctica AP, que es análisis de puestos, cuarto A o cuarto B de Administración de Recursos Humanos, un módulo 2, turno matutino. Y lo que les dije, no voy a aceptar que me entreguen ya las actividades después de la hora máxima. A algunos no, más bien a todos les comenté que les iba a recibir su práctica siempre y cuando cumplieran, leí eso, la actividad 1, siempre y cuando cumplieran con la entrega de actividades correctas, tanto del cuestionario, que sacaran 10 o que la actividad 2 le entregaran igual, sacaran su porcentaje completo y aparte le entregaran a tiempo, porque hay personas que de repente subieron su información y no, solo tenía como 3 o 4 personas que estaba en sí, les aceptaba la revisión de la actividad 1. Ahora, lo que sí les mencioné es que tenían hasta este viernes para pues decidir si van a presentar su práctica o no y mandarme los nombres de su grupo, etcétera, todas las aclaraciones que tenían que hacer, porque empezando ya la práctica, la verdad es que por respeto reitero a las personas que se van a entrevistar en tiempo real y ya que sepan lo que tienen que hacer, entonces ya no puede haber modificaciones. Y creo que con varios he tenido contacto con todos desde el principio. Habrá 2 que 3 que desconozco por qué no se han conectado, pero los demás sí han estado enterados de la información y porque también han tenido el apoyo de servicios docentes turno matutino y de subdirección académica, los cuales me informan que en ningún momento ustedes se han acercado a preguntarles sobre las actividades, que yo se las mando para que los puedan apoyar desde el plantel. Pero bueno, entonces reitero, el día de mañana aquí dice contestar cada integrante. ¿Y cada integrante quiénes son? Los alumnos. O sea, cada alumno va a contestar este cuestionario y lo tiene que entregar de acuerdo al grupo que pertenece antes de este tiempo. Si no, no lo voy a recibir, ¿ok? Entonces aquí dice que si ustedes han trabajado, como les expliqué, entonces sí es importante que vean sus videos, todos los que les envío. Y esto lo expliqué cómo contestarlo cada uno de los alumnos. Eso es lo que tienen que entregar entre el lunes y martes, ¿ok? Bueno, y este es el video que van a ver y que estoy grabando de una vez porque algunas de sus compañeras que mañana ya tienen la asesoría, pues ya quieren saber qué es lo que van a hacer. Entonces, por eso es que de una vez ya estoy poniéndoles aquí, grabándoles ya el video. Por esta es la conexión que van a tener.
Y les pido que de una vez, como les mencioné, tengan su cuestionario ya impreso, que es el que van a ocupar en su práctica. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir pantalla y ahora sí, detengo la grabación mientras que ya le pido a la persona que se conecte, quien me va a apoyar a que ustedes visualicen cómo van a realizar su práctica. Gracias. Entonces reitero, la primera instrucción ahorita vale 5%, que es su cuestionario que van a contestar ustedes de forma individual, cada uno, y lo va a enviar, ¿ok? Entonces sirve que de una vez en Classroom, entonces hago esa modificación y voy a poner primera parte de la práctica, cuestionario, valor 5%, ¿ok? Y ya su entrevista es la que va a valer 20% y el otro 5% es cuando me entreguen ya su formato lleno con la entrevista que van a hacer en vivo, como yo lo voy a realizar en este momento. Detengo la grabación, reitero, mientras que se conecta la persona que me va a apoyar a la entrevista. Gracias. Bueno, continúo con el video, estimados alumnos del cuarto A y cuarto B de Administración de Recursos Humanos. Como les mencioné, tienen que tener impreso su cuestionario. Y su cuestionario, acuérdense que rápidamente les comparto pantalla, aunque ya tenemos aquí la invitada que amablemente nos va a apoyar en la entrevista. Aquí, para eso es este cuestionario. Y como les he dicho en mis videos, está específicamente que lo van a utilizar en la entrevista con la persona, como ahorita lo voy a realizar yo, ¿ok? Y entonces, voy a ir tardando ya un poco más. Ustedes van a hacer la entrevista directo porque yo les voy a ir explicando, pero realmente no. Aquí la idea es que ustedes puedan entrevistar a la persona como yo lo voy a hacer, pero de forma directa, ¿ok? Reitero, yo me voy a tardar un poco más porque les voy a ir explicando. Todas las entrevistas son en la mañana, algunas van a ser un poquito en la tarde, pero entonces dependiendo la hora que les toque la entrevista, van a decir buenos días o buenas tardes, ¿ok? Entonces, buenos días, maestra Michelle. Le Hola, agradecemos ¿qué tal? que el día de hoy nos permita realizar una entrevista con usted. Esto es con fines académicos. No vamos a grabar el video. En el caso de ustedes, yo sí se lo estoy grabando, alumnos, porque ustedes tienen que visualizar cómo lo realizo. Pero habrá personas pues, que no, que como vamos a estar en vivo, ustedes no lo van a tener que grabar. Yo voy a nada más al final, ya cerrando sus cámaras, voy a tomar una captura de pantalla para guardar evidencia que están realizando su práctica. ¿Ok? Por eso es que les pedí que deben de tener su nombre completo junto con su apellido. ¿Ok? Entonces, ya que le comenten esto a la persona, van a empezar. Y les digo, dependiendo del puesto que yo elija, de acuerdo a la instrucción que realizaron para su práctica, entonces yo los voy a ir preparando para que ciertas preguntas las vayan modificando y las vayan empleando. Bueno, entonces vamos a empezar. De verdad, muchas gracias por apoyar esta práctica para Ujú. con fines académicos. Eh, ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo, como está ahí en la pantalla, así se escribe, Denise con doble S. Mi primer apellido es Michelle y el segundo es Quintero. Denise Michelle Quintero, servidor. Ok. ¿Cuál es el nombre de bueno, les comento, la maestra Denise Michel tiene muchos empleos y nos va a apoyar hoy con el terapeuta familiar. Entonces, ese que puesto, qué nivel, que ustedes también tienen sus apuntes, sería un mando medio, así se consideraría. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que ella es terapeuta familiar y que está en su consultorio, entonces, por ejemplo, no le preguntamos esta pregunta, que cuál es el nombre de la institución en que labora. Pero si ella sí
Nosotros ya sabemos que trabaja en una panadería, en vamos, en qué panadería, cómo se llama, etcétera. Pero en este caso no. Ok, aquí tendríamos que poner que es de forma particular. Por eso les digo, depende del puesto, que ya lo veré con cada grupo o con cada uno de ustedes a qué puesto van a entrevistar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama el puesto de su trabajo que realiza? Soy terapeuta familiar sistémica. Esto significa que tengo un entrenamiento en el modelo sistémico que me capacita para dar atención terapéutica a personas de manera individual, a parejas y a familias en esos 3 niveles. Ok, muchas gracias. Em, entonces, si nos está diciendo que ella es terapeuta, entonces no tiene a más personas a su cargo, ¿ok? Y entonces, esta pregunta ustedes tendrían que no realizarla. Entonces les digo, depende de la persona, ustedes van a ir quitando o modificando ciertas preguntas. Esto que usted realiza, ¿cómo lo registra? Perdón, perdón. No tengo personas a mi cargo, pero trabajo en sociedad, digámoslo así, con un abogado que me orienta cuando llegan algunos casos aquí al consultorio que tengan que ver con situaciones legales. Por ejemplo, situaciones de abuso sexual, principalmente niños, cuestiones de violencia familiar o algunos otros procesos como de separación o de divorcio. Yo le pido apoyo a un abogado que digamos que funge como mi socio y a otra experta en pruebas psicológicas que en algunas ocasiones cuando tengo que generar algún reporte de evaluación, ella, que es una otra psicóloga, me apoya también haciendo su propia evaluación. Entonces, no tengo gente a mi cargo, pero trabajo en ocasiones en equipo multidisciplinario. ¿Cómo registro yo aquí el trabajo? Llevo mis expedientes. Yo los tengo organizados como por pequeñas carpetas. Perdón. Y cada uno de estos expedientes debe de contar con los elementos que indica la norma oficial mexicana acerca del expediente clínico, donde yo guardo información que es completamente confidencial de los datos generales que las personas que acuden aquí al consultorio o que atiendo vía online me pueden dar. También de información relacionada, pues, propia a la vida particular de cada una de estas personas, parejas o familias. Así es como yo lo voy registrando. Además, tengo una agenda donde, en la cual también voy registrando por días los pacientes, los horarios, y voy especificando los que son vía Zoom o en línea, por WhatsApp también, y los que son de manera presencial. Ok, muchas gracias. Recuerden tener su cuestionario impreso porque ahí van a poner ustedes las anotaciones. Si ustedes en todo caso dicen, maestra, es que escribo un poco lento, entonces desde el principio se le dice a la persona que no van a grabar más que el audio, pero le tienen que pedir permiso, ¿ok? Voy a grabar su audio porque como tengo que saber todo lo que realiza, cómo lo hace, para qué lo hace y cómo lo hace, entonces ya pedirán permiso, pero si no, ustedes tienen que ir anotando, ¿ok? Todo lo que les va indicando.
Ahora, hay información que la persona nos va a ir diciendo y que todavía no se le hemos preguntado. Entonces, como les digo, ustedes tienen que cambiar, modificar o de plano ya pasar a otra pregunta, ¿ok? Em, entonces, ella nos decía, por ejemplo, en la pregunta que ustedes tienen que dice, ¿con quién tiene que mantener comunicación como parte de su trabajo dentro y fuera de la empresa? Por ejemplo, ella nos mencionó que tiene contacto tanto de forma interna como de forma externa con el abogado y con la psicóloga que le ayuda también para cuando tienen que hacer un reporte. ¿Ok? También aquí, por ejemplo, ya les explica que sería un mando medio y que sus funciones son más de coordinación, por ejemplo. Ahora, ¿en qué horario usted desempeña estas actividades como terapeuta familiar? Los días que tengo destinado para la atención de las familias o de las personas, eh, las sesiones duran 1 hora. Entonces, generalmente se programa una sesión semanal, en algunas ocasiones quincenal, y cuando ya los pacientes están prácticamente terminando su proceso, es una vez al mes. Los días, por ejemplo, yo aquí como lo manejo en el consultorio, es los sábados y los domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en caso del sábado, y el domingo de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. ¿Por qué los fines de semana o por qué el domingo? Me han llegado a preguntar. Bueno, es porque es el día que las personas en familia o en pareja pueden acudir juntas a la sesión. Es un día que se puede facilitar más que entre semana que cada quien realiza sus actividades. Además, también doy terapia los lunes durante todo el día, igualmente de las 9 a las 11 de la noche, los miércoles en las mañanas, de las 9 a las 4 de la tarde, los jueves de la mediodía y va variando, que tengo otras actividades, por ejemplo, estoy estudiando un diplomado, y ahí, solo, excepto las 2 horas del diplomado, todo lo demás lo dedico al consultorio. Los días que no estoy aquí, es los martes y los viernes, pues me dedico también a la docencia y bueno, o sea, a mi vida particular. Muchas gracias por ser tan específica. A veces alumnos nada más te dicen de lunes a viernes. Ajá, pero ¿de a qué hora a qué hora? Entonces tienen que estar muy al pendiente, por eso así sea una persona o sean varios, todos tienen que estar al pendiente. Así que se hayan repartido las preguntas, todos tienen que estar al pendiente y todos tienen que estar anotando. Si, por ejemplo, su invitado, dependiendo cuál escoja, qué puesto voy a escoger, tuviera que estar en su casa porque es un familiar de ustedes, ¿qué pasa? Sí les voy a invitar a que usen cubrebocas. Acuérdense que también si y guardar la sana distancia. Si ustedes estuvieran con la persona aquí, ustedes tendrían que guardar la sana distancia y aunque ustedes no se vieran, pero la persona sí se tiene que ver, que es la persona entrevistada, a la cual, reitero, no vamos a grabar, solo la vamos a conectar a Zoom, que yo les voy a dar el link de Zoom ese mismo día para que la persona se pueda conectar. Entonces, sí los invito a eso, ¿ok? Continúo. ¿En qué lugar desempeña usted sus actividades? ¿Tiene un consultorio, pero está en la planta baja, planta alta? Ok, desde hace 25 años más o menos que llevo realizando mi actividad como terapeuta, me he localizado en el mismo domicilio particular. No me anuncio, no tengo un letrero, sobre todo por cuestiones de seguridad, ya que, como le mencionaba, en algunas ocasiones se llega a hacer detección de cuestiones de violencia o de abuso sexual, y también para salvaguardar la seguridad de mis pacientes, no hay como tal un letrero.
Tengo mi consultorio consta de dos espacios. Le puedo mostrar. El primer espacio es el que está destinado más como a la... Ya no se escucha. Perdón. Te decía, tengo un espacio que aquí tengo destinado para la validación. Ya no la oigo otra vez. Ajá. Perdón. Y el otro espacio, que ahorita se lo muestro, consiste en 2 sillones para cuando vienen las familias. Ah, ok, perfecto. Me encuentro ubicada también en una planta baja, porque en algunas ocasiones he atendido personas que vienen en silla de ruedas y que tienen la mayor facilidad para poder entrar aquí al consultorio. Muchas gracias. Por ejemplo, si la persona trabajara en una empresa, nos dicen, se encuentra ubicado en el edificio o en la oficina de recursos humanos, en la oficina de contabilidad o en el área de sistemas, etcétera. Pero si nos tiene que decir más dónde se encuentra ubicado, si por ejemplo fuera algún docente dice, pues estoy en el edificio B, ¿no? Etcétera. Pero reitero, va a depender del puesto alumnos. Ahora, ella ya nos dijo una información que ustedes sí recuerdan, porque para eso transcribieron sus apuntes. Y además yo les expliqué pues que era importante a veces que nos digan qué debe de contener o qué equipos necesitan o qué materiales o de qué son responsables. Sin embargo, ahorita no nos dijo tanta información. Entonces, de una vez podemos retomar esa pregunta que viene más adelante. O dos, ustedes le dicen, ya me mencionó que su consultorio está dividido en dos secciones con sillones, pero si no, en esta parte de qué equipo maneja como parte de sus actividades, ahora sí que podríamos hacer esa pregunta, como aprovechando que ya nos está explicando cómo está dividido su consultorio. Entonces, ¿qué equipo o qué materiales utiliza para realizar su trabajo? Ya nos dijo que tiene ahí unos pequeños folders, pero qué materiales en específico utiliza y qué equipo utiliza para realizar su trabajo. El equipo que utilizo para realizar mi trabajo está relacionado sobre todo con pruebas psicométricas o pruebas proyectivas. Como en este caso, que es el TAT, que es un test de percepción temática, que utilizo para que las personas escriban algunas historias. También yo estudié 10 años neurociencias, entonces les explico a algunos pacientes cuando lo considero pertinente con algunos libros que tienen algunas láminas, sobre todo del cerebro, para poderles ejemplificar más claramente algunas situaciones que suceden. Como material también, pues lápices, gomas, hojas de colores, algunos acrílicos, mesas, pequeñas mesas para que ellos puedan recargarse, post-its, clips. Necesito yo donde ir tomando mis propias anotaciones para generar las carpetas de los pacientes, las pequeñas carpetas con las que me guío con los pacientes, los voy teniendo así. Igualmente, en algunas ocasiones requiero el uso de audífonos para que se escuche mucho mejor cuando estoy en línea y evitar tal vez el ruido que tienen los mismos pacientes o que no se escuche muy bien o el ruido que puede generar la calle. Otro material importante es
del material que les mostraba de juguetes, algunos títeres o tengo una casita, un hospital, algunos cubos, también para personas que son muy ansiosas, el uso de pequeñas almohadillas que contienen semillas para ayudarles a que estén un poco más tranquilos. Finalmente es material que va siendo de apoyo, eh, sobre todo cuando la cuestión es una valoración. Cuando es una cuestión más terapéutica, pues simplemente es el uso de las hojas, lápiz, papel, la pluma para las entrevistas. Muchas gracias. Sí. Entonces, les digo, las personas a veces nos van a ir diciendo muchas cosas, alumnos, y es que tienen que ir anotando todo, porque si no, a veces la persona nos va a decir, eso ya me lo preguntaste, ¿ok? Y entonces, nos decía que lleva una como agenda, pero ¿cuáles serían las funciones como en general que realiza un terapeuta familiar sistémico? Entrevista sistémica, que se refiere a preguntas relacionadas para conocer la dinámica de la persona dentro de su sistema familiar y de los otros sistemas a los que ella pertenece, por ejemplo, amistades, trabajo, hobbies, no solamente la familia. O sea, el primer plano, sí, la familia, pero ya de ahí las amistades, la pareja, los hobbies, el trabajo u otro tipo de círculos sociales a los que pertenezca, que también podríamos hablar de cuestiones como espirituales o de otro tipo, ¿no? Ahorita es muy común, por ejemplo, que la gente en Facebook pertenezca que al grupo de museos, que al grupo de filosofía, no sé qué. Entonces, tal vez también las preguntas puedan ir destinadas a conocer, a hacer un mapa de la persona con quienes interactúa. Entonces, la primera función del terapeuta familiar es realizar una entrevista, hacer observación, hacer una escucha activa, generar algunas hipótesis. Dentro del modelo sistémico hay 9 escuelas. ¿Esto qué se refiere? Que hay 9 formas diferentes de brindar una intervención terapéutica. Dependiendo de la escuela a la que yo seleccione para abordar al paciente, voy a tomar en cuenta si genero hipótesis o no genero hipótesis, si dejo ciertas tareas escritas o reflexivas, varias cosas así. Entonces, en general, insisto, por tercera vez lo digo, entrevista sistémica, observación, generación de hipótesis, formular un plan de tratamiento también, de más o menos es una situación que presenta el paciente así. En la entrevista yo escucho qué recursos tiene, cuánto ya más o menos lo ha afrontado, lo ha elaborado, si solamente requiere como un empujoncito y es suficiente, o si se trata de un sistema familiar multiproblemático donde ellos pongan, primero queremos atender este problema, luego este, entonces priorizan sus objetivos o sus metas a alcanzar y nos vamos entonces planeando el tratamiento por esas pequeñas metas. Ok, gracias. Si se fijan alumnos, que yo le pedí funciones generales, hubo unas que pudo puntualizar. Entonces, la siguiente pregunta que dice qué funciones específicas, puede ser que sí, para la persona ya haya sido muy específico. Pero si ustedes consideran que no, sí realizan esta segunda pregunta. Y ¿nos podría ampliar un poco más estas funciones como más en específico o considera que con lo que nos mencionó ya cubre todo lo que realiza en su día a día cuando usted este, está haciendo esta entrevista sistémica y todo lo que nos mencionó? ¿Hace más actividades aparte de esas? Es que va variando de cada caso. Hay en algunos casos donde se tienen que realizar más. Por ejemplo, yo lo he decidido así, implementar, además de la terapia, de la entrevista sistémica de terapia familiar,
yo agrego la parte de la valoración psicológica con las pruebas proyectivas, para que a mí me dé información y pueda también darle herramientas al paciente de lo que sucede, de cómo está funcionando su cerebro. Yo a todos mis pacientes les digo, a veces hay cuestiones que no son de voluntad, que no es como que tú quieras, me quiero levantar temprano, por favor, si no es de que tú quieras o no quieras, sino a lo mejor algo está pasando acá en tu cerebro que te está impidiendo hacerlo. Y que entonces si descubrimos qué es lo que está sucediendo, te sea más fácil echar a andar algún mecanismo para lograr esa meta de me quiero levantar temprano. Entonces, en mi caso, como yo lo llevo, llegan, los entrevisto, escucho cuál sería la meta a alcanzar, cómo se darían cuenta de que hubo un cambio, que la terapia funcionó y cierro haciendo la invitación de si les gustaría o no el, el que hiciéramos estas pruebas proyectivas, que yo siempre les digo, son dibujos, es lápiz, papel nada más, son estos dibujos y nos puede ayudar a saber cómo está funcionando tu cerebro. Si la persona o las personas aceptan, lo hacemos. Si no, dicen, no, no es necesario, solo con la terapia, y nos vamos por la parte de la terapia. Y entonces ya para la segunda sesión tenemos que especificar muy bien las metas a alcanzar, los cambios que ellos esperarían ver para cuando se pueda realizar, y conforme a eso se van haciendo de manera consecutiva, se van dejando algunas tareas, algunas pueden ser escritas, otras pueden ser reflexivas, otras pueden ser de discusión, y esas serían como las funciones más específicas en general de los casos. Ok, gracias. Por ejemplo, alumnos, aquí una segunda pregunta dice, ¿cuáles son las funciones que comparte con todo el personal de la organización? Ella ya nos mencionó que tiene dos colegas, bueno, una colega y también tiene un abogado con el cual realiza ciertas funciones. Si nosotros quisiéramos saber un poco más, o si ella quisiera aumentar nuevamente, pues más información de qué hace con qué actividades comparte con estas dos puestos, podríamos preguntarle, y si no, si ya no los dijo, o por ejemplo, si alguien trabaja en una panadería, pues dice alguien, hay 5 puestos más como los míos de empleado de mostrador, y entonces, pues ya lo que le mencioné lo comparto con otras 5 personas. Ok, hasta ahí nos quedaríamos. Entonces, reitero, va a depender del puesto que estemos entrevistando, que se van a ampliar o se van a disminuir. Entonces, ahora, continúo. Entonces, con estos puestos que usted dice que tiene relación para su trabajo, ¿usted considera que podría ampliar un poquito más las funciones que realiza las mismas actividades con ellos, o lo que nos mencionó ya es suficiente? No, lo que mencioné son las funciones que yo solita realizo al momento de dar el servicio de terapia. Cuando, depende, como le decía maestra, dependiendo los casos, cuando llega un caso en el cual se sospecha que hay violencia o ellos mismos lo mencionan, entonces yo genero una reunión con el abogado y le comento el caso sin dar nombres, simplemente es una señora de 37 años, madre soltera, con un niño, menciona que lo golpea, que le ha roto los palos de la escoba en la espalda, yo la observo altamente ansiosa y le comento así, ¿no? Al abogado. Este abogado es maestro en Derecho, maestro constitucional, entonces su especialidad le permite darme la orientación de, bueno, mira terapeuta, mira psicóloga, hay que mencionarles que la ley, el Código Penal menciona esto en relación a la violencia hacia los niños, el Código Civil, y entonces él me va dando una serie de información que, aunque yo en general conozco, pero obviamente yo no soy la experta, él me va dando esta indicación y me menciona qué es lo que podría pasar si alguien la denunciara a ella por maltrato o por las lesiones que se puedan ver en el hijo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando ya genero con él esta información, yo tomo mis notas y cuando veo o
También puede ser eso. Cuando veo dependiendo de lo que él me explique, yo tomo la decisión de invitarlo a la sesión y que él sea el que le dé la información en este caso, ¿no? Hipotético, a la mamá y le explique, señora, lo que usted está haciendo se llama violencia, el artículo tal, el Código Civil, Código Penal, Distrito Federal, bla, bla, bueno, Ciudad de México, indica esta situación. Y usted podría tener una multa de esto o perder la patria potestad, la custodia completa del hijo si pasara esto. Entonces, aquí en el consultorio, en uno de los sillones que le mostré, él se sienta y él da toda esta parte de consejo de experto a, a la paciente. Y yo estoy mediando la situación, le pregunto si entendió algo, si algo le quedó de duda, si ve no sé, la necesidad de que se atienda esta situación para que se evite que siga golpeándolo. Se hace un contrato donde ella tiene que firmar que recibió la información, y que fue una información clara y con de los términos más sencillos relacionado a lo que estoy realizando es violencia. Y número 2, aquella se compromete a que a partir de ese día y a esa hora va a evitar a toda costa generar un golpe u otra lesión, porque ahora sí ya sabe que puede ser acreedora a una sanción. Entonces, generamos un contrato, yo firmo como testigo, el abogado firma y le pedimos a la persona su IFE para anotar el número de IFE en esta firma, en este contrato, que ya ellas tienen esta información. Y entonces se decide, la mayor parte de las veces, que lo que se va a trabajar en la terapia es la cuestión de control de emociones, evitar que la ira la aborde, la desborde, al, y generar una mejor interacción con su hijo, ¿no? En este caso. Esa es una. En otras ocasiones, sin necesidad de que el abogado esté presente, yo simplemente paso la información y hasta ahí puede quedar. En la otra opción que tengo con mi colega, con la otra especialista, yo lo que hago es, como le decía, después de la primera sesión, al final les ofrezco el poder hacer estos dibujos para saber cómo está funcionando su cerebro, etcétera. Cuando ya yo tengo 3, 4 dibujos que hayan realizado 3 o 4 pruebas, conforme a eso que estoy determinando de los señales que yo veo ahí, de los rasgos que veo en estos dibujos, en estas pruebas, me comunico con la especialista, con la otra psicóloga, y le comento, creo que es oportuno que por favor me apoyes y veas unas pruebas. Y entonces ya sea que yo le haga llegar las pruebas o ella venga al consultorio y las vea, y entonces genere su propio reporte de lo que está encontrando en las pruebas. En realidad, cuando es una situación así, los pacientes nunca conocen al otro especialista. Yo sí les menciono que vamos a ser 2 especialistas las que vamos a analizar, a evaluar esas pruebas para evitar un sesgo y que sea confiable esta aplicación. Si es que la familia o la persona que está pidiendo esta valoración, sobre todo para menores de edad, si está relacionado con que necesitan un reporte para la escuela o para el psiquiatra o para el neurólogo, entonces ya generamos un reporte escrito que va con la firma y el respaldo de las cédulas profesionales, tanto del otro especialista como de la mía, y se entrega un juego y una firma de acuse de recibo. Le entrego 2 impresiones del mismo reporte de valoración y me tienen que hacer una firma de acuse de recibo para saber yo a quién le estoy entregando, con qué fecha y cuál es el objetivo de entregarles una valoración que solicitar. Esos serían como los otros 2 no sé cómo se diga, subprocedimientos o las otras 2 maneras de hacerlo. Okay, gracias. Aquí alumno es muy importante. Yo ya sabré qué puesto en los que ustedes me van a mencionar en su primer cuestionario que van a realizar, van a entrevistar
Sobre todo porque, por ejemplo, una de las ventajas es que yo puedo a lo mejor no preguntar más porque ciertos tecnicismos, debido a mi entrenamiento en su momento terapéutico como psicóloga, pues los conozco. Pero si ustedes en la entrevista a veces los tecnicismos que ocupa no los comprenden, díganles, ah, bueno, ¿qué es eso de acuse de recibo? Ah, ¿qué es eso de de sesgo, etcétera? Tendrían que preguntar un poco más, ¿ok? Pero reitero, este video como es de fines académicos, me voy a ir un poco más rápido, sobre todo por el tiempo de la terapeuta que nos está dando amablemente el día de hoy, pero que la verdad es que lo amplía de tal forma que algunas preguntas ya solo tendríamos que puntualizarlas. Y bueno, entonces nos vamos con lo siguiente. Dice, ¿qué conocimientos debe tener para desarrollar sus funciones? O sea, ¿qué conocimientos, qué habilidades y qué nivel de estudios? Forzosamente se tiene que tener una maestría en terapia familiar. Debe de haber un entrenamiento. La simple licenciatura no te prepara para generar un proceso terapéutico y realizar intervenciones. Entonces, tenemos que, pues obviamente, haber terminado la prepa, acceder a un nivel de licenciatura en ciencias de la salud, principalmente, psicología y la maestría. Y con la maestría se conlleva también otros cursos de especialidad o de especialización, como pueden ser los diplomados. Yo tengo 2 diplomados, uno en sexualidad humana, el otro en violencia familiar y derechos humanos, y el tercero que estoy realizando en este momento es de suicidio, de intervención en suicidio. Entonces, obviamente, congresos, talleres, etcétera, que estén relacionados con los temas que traen los pacientes a terapia, como son adicciones. El año pasado hice tres entrenamientos breves por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría relacionado con violencia, una actualización en violencia y otras 2 en adicciones. Entonces, siempre tenemos que estar como todo el tiempo actualizándonos, repito esa palabra, estar checando lo nuevo, las nuevas propuestas, cómo se están realizando los programas de salud del gobierno federal que también ofrecen. Hay personas que no pueden pagar un servicio de terapia privado y pues hay gente que dice, bueno, ¿a dónde puedo acudir? Entonces tener esos directorios a la mano, saber cuáles son los números de emergencia cuando un intento suicida, como ahorita el programa de Dile sí a la vida que está promoviendo el gobierno federal. Entonces, tener como toda esta información para poder brindar la mejor atención posible. No sabemos si un paciente que nos habla una primera vez o que viene al consultorio por primera vez va a continuar viniendo. Pueden suceder miles de otras cosas, como lo que pasó con el COVID. Así que, bueno, siempre lo que necesitamos es haber estudiado mucho, habernos entrenado con horas de supervisión, para saber cómo se tiene que llevar a cabo una terapia, para no regarla. No pueden ser un juicio personal ni lo que yo he hecho en mi experiencia. La terapia se basa en teorías, en fundamentos, en cuestiones como en el caso del modelo sistémico, que es el que yo manejo, cibernética, teorías de tipos lógicos, procesos físicos, químicos, matemática. Entonces, no puede ser como nada más al aire, tiene que haber un muy buen entrenamiento y continuar, insisto, con la actualización y además con la consulta a artículos, revistas indexadas y libros que actualicen estos conocimientos de abordajes terapéuticos específicos, cuestiones de violencia, consumo de drogas, suicidio, divorcio, bullying, eh, etcétera. Ok, muchas gracias. ¿Y qué habilidades considera que debe de tener usted como terapeuta? Eh, tienen que ser habilidades muy puntuales, como la escucha activa, observación, paciencia, tolerancia y sobre todo conocer muy bien la gramática.
No podemos generar una entrevista si no sabemos realizar preguntas. Obviamente estas preguntas deben de tener ciertos requisitos. Evitar el uso de algunas palabras como el no, el pero, evitar mm, influir en las personas para una respuesta, evitar irnos demasiado rápido y dar por hecho que ya entendí todo lo que me quiere decir. Por eso decía paciencia y tolerancia, que el terapeuta tiene que ser muy paciente, tiene que escuchar mucho, no dar una respuesta inmediata, evitar la impulsividad, ser parsimonioso, llevarlo con calma, con escucha, en un orden, tiene que ser estructurado, por eso tiene que haber una agenda, tiene que haber anotaciones por paciente, no es de que, no, todo lo tengo aquí en la cabeza y yo solo te escucho. No, tiene que haber una estructura, tiene que tener muy buena memoria y un entrenamiento. Y si no tengo buena memoria, entonces me apoyo de mayor cuidado en mis anotaciones para no confundir a Juanita con Chanita, ni a uno decirle, ay, tu esposa cuando es soltero. Entonces, son estas habilidades, sobre todo de estructura, las que se tienen que mantener, de un alto sentido de la atención y la observación también. Ok, muchas gracias. Y entonces Sí, lo que nos contestó alumnos es, así que de cierta forma nos responde un poco qué rasgos psicológicos debe poseer. Entonces, sin embargo, nuevamente, si ustedes consideran que la persona puede ampliar esta pregunta y se puede unir con las habilidades, pues les digo, ustedes tienen que puntualizar. Y entonces en estas habilidades, ¿cuáles serían específicamente los rasgos psicológicos que usted cree que tiene para desarrollar esta función? Esta tolerancia a la frustración que ya nos dijo, la alta escucha, no ser rasgos psicológicos. impulsivo, pero algún otro rasgo más o no. Sí, obviamente uno tiene que haber estado en algún proceso personal de terapia, ¿no? O sea, tenemos que tener esa parte de aceptación de qué temas o con qué temas no podemos trabajar. En lo personal, yo no trabajo con ningún tema relacionado con discapacidad. Yo no trabajo con población con alguna discapacidad. Ok, más que se pausó su video. Se pausó. A ver, déjame detener la grabación para ver qué pasó. Ok, alumnos. Ok, alumnos, Ok. pues ya retomando lo que se pausó, le decía que qué más rasgos psicológicos, o qué rasgos psicológicos requiere para realizar su actividad. Pues yo como mencioné, bueno, que no creo que no se escuchó, mencionaba que también todos los que nos dedicamos a trabajar con personas debemos de estar, haber estado o estar de vez en cuando en un propio proceso personal. Yo creo que el rasgo psicológico más importante es ese, el, el que estemos todo el tiempo viendo cómo recibimos la información de los pacientes, de qué manera mantener una objetividad, pero sin tratarlos mal, sin ser ajenos al 100%, mantener una alianza terapéutica, tener un efecto, se le dice efecto esperanzador genuino, o sea, que de verdad yo crea que lo que le está pasando a la persona se va a resolver, porque si no, entonces todo lo digo de fuera, como, sí, todo va a estar bien. Y no, no se siente. Tengo que creer genuinamente que sí, que la persona está dotada de recursos, habilidades, características, experiencias que su vida le ha dado para poder resolver lo siguiente. Y que lo único que yo voy a hacer es acompañarla en ese proceso a descubrirlo o a encontrarlo, pero no se lo voy a dar yo. Esa es una característica esencial, no depende de mí. Creo que ese es el rasgo así de, me doy cuenta que debo de mantener la cierta distancia, pero me debo interesar en la persona
y no depende de mí, que todos los cambios, todo lo que viene depende del paciente, pero yo tengo que ser un experto en realizar preguntas que le ayuden a dirigir su camino para lograr sus cambios. Esos serían los rasgos, que seamos ordenados, que nos mantengamos, que como usted mencionaba, maestra, aquí esto de la tolerancia y la frustración, no de, ay, yo le dije que dejara al marido, no lo he hecho y me enojo con la paciente. A ver, en primera yo no le tengo que decir, la persona lo va a descubrir, yo solamente la voy a acompañar. Entonces, que no todo, no soy todóloga, ni soy Dios, no depende de mí, ni lo hago yo, ni yo manipulo a la gente, sino esta parte de entender lo que va pasando, ser muy cuidadosa con lo que va sucediendo, no poner palabras no apresurarme, no poner palabras en su boca que no ha dicho, ni dar, no enjuiciar, por supuesto, no ponerle una etiqueta, no tratarlo como, ay, mi paciente la enojona, el alcohólico, no puedo hacer eso. Entonces, los rasgos psicológicos tienen que ser de una persona que se mantenga muy estable, y que no se guarde más cosas de las necesarias. Ok, muchas gracias. ¿Requiere algún otro idioma aparte del español? Sí, necesitas el inglés. Necesitas el inglés como base, obviamente, porque muchos de los artículos que son de últimas ediciones, pues están en inglés o libros y a veces no podemos, o videos en YouTube, que no podemos esperar a que los subtitulen o que lo traduzcan para poderlo ver. Entonces, sí, el inglés es básico. Además, he tenido la oportunidad de ver algunas familias que están en Dallas, en Texas, en Houston, en San Diego, California, que a lo mejor yo hablo con los papás así por Zoom, en la terapia, y los papás hablan español, pero tal vez los hijos no hablan tanto español. Entonces, cuando me quieren ellos contar algo, yo tengo que entender en lugar de esperarme a que me traduzcan. Entonces, sí, es un idioma que se necesita, como en todo. Muy bien. Y entonces, ¿qué experiencia tiene desarrollando esta actividad? Em, Como terapeuta de manera formal, desde el 2000, llevo 22 años aquí. Consultorio, empecé con procesos de atender fobias, desde un modelo diferente al que yo manejo, modelo cognitivo-conductual, y de manera informal por la carrera, que ya veíamos pacientes, que hacíamos pequeñas intervenciones, pues casi ya 25 años. Ok, nos contaba que tiene varios expedientes, entonces, Sí, ¿de qué valores usted es responsable? Yo pensaría que podría ser de información de información y de datos personales. y datos Sí, personales. Y sí. también pues del equipo que ahí, digo, es suyo, pero pues también de cierta forma lo tiene que Las cuidar. pruebas, sí, las pruebas. Ujú. Las láminas, las tarjetas de otra prueba que se llama Vender. Sí, esos son, soy responsable de ese material. Y debe ser un buen uso. Exactamente. De que aunque aquí no haya nadie que esté viendo si utilizo bien o no la prueba o la lámina, como dice el instructivo o el manual, pues ahí ya recae en mí la responsabilidad ética de llevarlo de esa manera. Ok. Por ejemplo, aquí alumnos les mencioné, ¿no? A lo mejor una persona es responsable de caja chica por el puesto que en el que está laborando, o del escritorio que le proporcionaron, o de las computadoras, etcétera. O yo les decía que como jefa de docentes en su momento yo me hice responsable de todas las bancas y pizarrones de cada salón. Entonces sí va a depender, o en este caso, de la información de una persona, que aquí, como nos menciona la terapeuta, ella sí tiene que resguardar esa información pues con mucha confidencialidad. Aquí, por ejemplo, alumnos, hay una pregunta dice, describa las características en donde desarrolla sus actividades. Ella ya nos
dijo las características. Aquí, por ejemplo, a lo mejor no nos mencionó la parte de la música, pero no sé si ustedes la escuchan. Entonces, ¿qué características debe tener este consultorio? Sí tiene usted ya una amplitud en sus sillones, tiene juegos, Sí, pero algo más que debe de tener ese espacio. pues buena iluminación, que es básica, dos mesas plegables o pequeñas para cuando tienen que anotar lo de hacer las planas. Este, como usted lo mencionó, ahí está la música pequeña en la parte de atrás. Es una música con ruido que se considera un ruido neutral, eh, que mantiene de cierta manera un mismo tono, calma. Esa es la idea. Yo he implementado el uso de sinergias, o que son esta combinación de una base de alcohol con algún aroma cítrico o de vainilla, porque está demostrado científicamente que ayuda a relajar a las personas, sobre todo cuando vienen muy ansiosas o enojadas, o cuando veo aquí a las parejas que están discutiendo muy acaloradamente, les pido que lo apliquen en las palmas de sus manos, que respiren, se concentren en la música, que se relajen. Otro elemento, sí, es el espacio. No se puede, bueno, ahorita más por la pandemia, no se puede llevar a cabo una terapia en un espacio tan pequeño que estemos demasiado cerca. Sí tiene que haber un espacio amplio. De base, unos Kleenex. De base tiene que haber Kleenex porque esos se van así. La gente llora, se expresa, lo necesita. Y curiosamente, cuando hacemos los entrenamientos con los alumnos, es lo primero que se les olvida, la caja de Kleenex. Entonces, debe de haber también esa parte de ese espacio. Si es un lugar muy cerrado, pues debe de haber un ventilador. Ahorita no, porque hace calor, hace frío, que diga, pero para cuando ya hace calor, pues es importante que no se sienta aquí como toda la tensión, más estamos abordando un tema difícil y que se llega a sentir como medio pesado, pues tiene que haber algo que les permita respirar. Esas serían como las características. Además, obviamente no mascotas. No mascotas, a lo mejor no, porque la persona que llegue después tal vez es alérgica o por el mismo olor. Hay personas muy sensibles del olor, entonces yo por eso no utilizo ni sándalo ni incienso, porque estás hablando y te llega a picar la garganta. De hecho, me han visto que estoy tome agua, porque pues de tanto desinfectar, pues también llega a picar un poquito la garganta. Entonces, hay gente, ahorita que lo mencionaba maestra de la música, hay personas que están tan ansiosas que me piden que apague la música, porque los distrae. Cuando es un ruido blanco, o sea, cuando es algo que tendría que pasar a un segundo plano y generar una relajación, pero bueno, ahí se respeta. Ok, muchas gracias. Usted requiere aparte ahora, actualmente con la pandemia, pues sí es el cubrebocas, el desinfectante. eh, Quiero eh, mencionarle, maestra, que yo aquí en el consultorio no utilizo el cubreboca porque la distancia que manejo con los pacientes es de más de 2 metros. Hay personas que sí deciden dejarse el cubreboca porque ellos me dicen que han estado en contacto con tal persona o hace poco se contagiaron o porque traen una infección y yo ahí lo acepto. Al principio de la pandemia sí atendí personas con COVID que tenían COVID y venían aquí al consultorio, entonces sí, me ponía el cubreboca y me ponía mi careta. Y ellos se mantenían así, aunque estuviéramos a una buena distancia. Ujú. ¿Algún otro Porque hay tipo de... personas que no pueden, como, perdón, que le interrumpa, que no entienden con el cubreboca o están llorando, sollozando, y yo no puedo estar así, me repite lo que dijo. Entonces, por eso se van un poco más lejos, que puede ser una distancia hasta de 3 metros. Aquí está bastante amplio, entonces, y yo pues también estoy con un buen espacio, entonces, sí. Claro, entrando, desde que los recibo en la puerta de la calle, ahí sí, el gel y rociarlos como pollito rostizado con el desinfectante. En cuanto se termina una sesión y va a entrar otra persona,
vuelvo a desinfectar aquí toda el área. De hecho, ahora tengo un aparato que lo que hace es un purificador de aire y después de 2 sesiones o algo lo pongo para purificar y empieza a purificar dióxido de carbono y todo eso para que quede aún más higiénico aquí el lugar. Ok, y de forma personal, por ejemplo, alumnos puede haber puestos que requieren a lo mejor una faja, unos guantes, algunos zapatos en específico para realizar su trabajo, casco. Entonces, por eso es bien importante que aparte de lo que ya conocemos ahora con la pandemia, pues que a lo mejor requieren para realizar su trabajo. Ni bueno, nos decía que no recibe personas, en eso a veces nos puede pasar, alumnos, que una pregunta ya y de repente nos acordamos que teníamos una duda. Usted dice que no da terapia a personas con alguna discapacidad, pero nos No es decía mi que sí área. recibe pacientes que a lo mejor vienen en silla de ruedas y esa es una Sí, discapacidad. pero, perdón, sí, maestra, tiene razón. Yo me refería como una discapacidad intelectual. Ujú. A ese tipo de discapacidad me refería. Si llegan a ser personas ya de edad, adultos mayores que vienen en silla de ruedas para mejor movilidad, sí, pero personas con discapacidad intelectual no, no porque no es mi área, no porque no me he especializado en estas situaciones, no porque yo no doy rehabilitación. Ujú. Gracias. Entonces, reitero, alumnos, cuando tengan alguna duda así, les digo, de tecnicismos o a lo mejor que para la persona es muy común explicarlo y decirlo, pero nosotros que somos los casi casi investigadores de qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace, nos queda duda, tenemos que regresarnos a veces si es que no la preguntamos en su momento. ¿Qué accidentes o enfermedades puede usted tener de su trabajo que realiza? Pues, mm, como tal, no habría algún riesgo de accidente o enfermedad, pero sí puede haber un riesgo un, de un ataque. ¿A qué voy? Es importantísimo, ahorita que usted mencionaba del material o los guantes, o etcétera, yo siempre les explico que es importante mantener una imagen muy neutral, principalmente pantalones, blusas de manga larga, no con escote, sin maquillaje, sin perfume, porque si llego a atender a algún varón, a algún hombre que sea violento o que tenga algún tema fuerte y yo traigo la minifalda y cruzo la pierna, él puede entender que yo estoy siendo seductora cuando esa no sería la intención. Entonces, el riesgo puede ser que la persona nos quiera atacar, nos quiera tocar, nos quiera golpear o que nos acose, en el caso sobre todo de las mujeres. Por eso la recomendación es, además de la distancia, ¿sí? Mantener una imagen lo más neutral posible y sobre todo el perfume, no un maquillaje escandaloso, no estar cuando nos están conversando algo, mantener una actitud serena, sobria, porque como accidente de que me caigo o algo me vaya a cortar, no, pero sí puedo generar en los pacientes alguna respuesta que no sea la adecuada, o con adolescentes también, que se sienta enojado, señalado, atacado y pueda querer, pues, lastimar. Ok, ¿alguna actividad física que tenga que realizar o algún esfuerzo físico que yo supongo que es estar sentado? Porque a lo mejor lo físico decimos, tiene que caminar y ahí se cansa. No, a veces parecía que no, pero es un esfuerzo físico el estar sentado. ¿O Ay, tiene sí. alguna otra actividad física pues, que la canse o que No, realice? principalmente la actividad es intelectual. Principalmente la actividad es intelectual porque es un paciente y después otro paciente y entre cada paciente hay que cortar, a ver, ya, olvídate lo que pasó, el siguiente.
olvídate de lo que pasó, el siguiente. También cuando hay cuestiones de intervención en crisis, me ha tocado que estoy así como ahorita con usted, maestra, ocupada, y el celular está suene y suene y suene. Yo lo tengo totalmente en silencio, pero pues veo la pantalla que se ilumina y llega a ser alguien que tenga una crisis, que esté pensando en un suicidio o que el hermano adicto esté golpeando a la mamá en ese momento y me dice, doctora, por favor, ayúdenme a hablarle a la policía. Entonces, en ese sentido, sí es como rápidamente pensar, a ver, ahorita le digo al paciente que me espere, llamo por teléfono, me comunico, a ver, céntrate aquí en lo que estás haciendo. Es más bien como ese esfuerzo intelectual y sí, cuando terminamos paciente, yo busco terminar unos 5 minutos antes de la hora para que me dé chance de guardar la computadora si es que el paciente va a ser presencial o levantarme, estirarme un poquito, ir por más agua porque hablo mucho, entonces me saca la garganta. Entonces, ese sería más bien como el esfuerzo en lo intelectual, en ordenar los expedientes, en mantener bien la agenda, porque luego escriben, cancelan, mueven, o hay gente que quiere que se le dé un espacio. Tengo los espacios muy así reservados, porque le digo, no me anuncio y no me dedico todo el tiempo, no. Entonces también ese es otro, insisto, en lo intelectual, nada más. Ok, entonces alumnos, por ejemplo, hay una siguiente pregunta que dice que exigencias físicas, que ya nos mencionó, sensoriales, que ya nos dijo de escuchar, poner atención, que es toda la parte de los sentidos, y psicomotrices, que pues también, pues de repente estar anotando, pues es, acuérdense, movimiento con Ah, nuestro sí, la propio mano. Todo cuerpo. el tiempo estoy anotando en todos los expedientes. Entonces hay un momento que ya me duele la mano porque todo el tiempo hasta sin ver estoy escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Sí, A veces si tiene familias, también este movimiento de cabeza, ¿no? sí, me tengo que acomodar para estar al pendiente de lo que dijeron los papás, lo que dijo el hermano, lo que está haciendo el niño, el que ya quiere comerse la basura. Sí, hay que estar como en todo. Por eso digo, es más como intelectualidad y atención. Ok. ¿Requiere tener cierto nivel económico para realizar su función? O sea, le exige su, pues, sus actividades, su puesto, tener cierto nivel. Cualquier persona, no importa el nivel económico que tenga como terapeuta, pueda atender o sí. Porque ujú, Buena pregunta, maestra. Sí se requiere cierto nivel. Sí se requiere, me ha pasado con algunos alumnos que van y pagan su maestría y se entrenan, pero viven y no estoy denostando ni señalando nada negativo, pero viven en Valle de Chalco. Entonces ellos ya invirtieron en su entrenamiento en terapia, en los libros, todo. Montan su consultorio y, y no, nadie les quiere pagar ni siquiera 200 pesos. Entonces, ahí viene como un poquito el bajón. He tenido pacientes, exalumnas que pagan su maestría en VM, carísima, pero se van a vivir a Chinconcuac. Y por el mismo contexto del lugar, pues como que terapia, eso es para locos, oye, yo no voy a gastar tal cantidad para, si el doctor Simi me cuesta 10 pesos la consulta, no sé, no. O sea, no hay una cultura en México entonces sí se requiere, nunca lo había pensado así, pero analizándolo con las experiencias de mis alumnos, sí se requiere cierto nivel. O sea, tienes que pagar una renta en una torre y por Polanco para poder cobrar 2,500 pesos una sesión por el lugar. Entonces, obviamente tiene que ser gente que sí lo vaya a pagar, que sí vea como inversión su salud mental y que no se asuste por que cobran eso, ¿no? Yo me he enterado de exalumnas que se van a hacer eso y que eso cobran. Y yo digo, wow, qué padre. Pero pues sé que tuvieron que invertir en las tarjetas, en la torre esa ahí en Polanco, en la recepcionista, o sea, así como lo ganan, tienen que usar ese dinero. Entonces, sí, hay algunos, lamentablemente también,
Hay algunas personas que dicen, bueno, va, te cobro 300 pesos la sesión, que ya es muy, muy barata, ¿no? 250 pesos la sesión. Y la gente no lo valora, ¿no? Entonces, híjole, es un albur, es una moneda al aire. Bueno, conecto rápidamente mi computadora, perdón. No hay problema, maestro. Entonces, pues sí, sí se requiere de un cierto nivel o de contactos, si es que no se van eh, si es que se van a dedicar a la atención así privada, de consulta privada, Ujú. pero que además sea por recomendaciones, pues sí, tiene que ser gente que más o menos sí considere dentro de su cultura la inversión de pagar una terapia. Ok. Y bueno, pensando en esto, alumnos, viene una última pregunta en su cuestionario que dice qué otras características. Ahí ustedes, dependiendo del puesto, reitero, se les tiene que ocurrir. Pero, por ejemplo, yo lo que haría, que es la pregunta que voy a hacer, ya final. Entonces, ¿cree que también para realizar sus funciones se requiera cierta edad o cierto estado civil? Yo creo que se requiere no, no cierta edad, pero la experiencia ayuda mucho. Y la experiencia ayuda muchísimo. El estado civil, no tampoco, eh, porque no vamos a hablar a partir de nuestra propia vida o de mi experiencia. Yo como una madre de 5 hijos te digo esto, no. O yo como soltera te digo esto, no. No como tal, pero sí creo que se tienen que organizar mejor las personas que tienen hijos, ¿no? Para poder desempeñar su trabajo. En mi caso, yo no tengo hijos y, y siento que por eso también fin de semana, con más calma, puedo dedicarlo a la terapia, que a lo mejor cambiaría, no lo sé. Si tuviera hijos pequeños y es el fin de semana, es el que estoy con mis hijos, pues estuvieran en la escuela, pues probablemente tendría que organizarme de una manera distinta. A lo mejor al esposo le tocaría él cuidar a los hijos todo el fin de semana y yo dedicarme a trabajar. No lo sé. No podría aseverar que sí o que no. Creo que tiene que ver con la forma de organizarse y con ¿O, lo que cada uno ponga como prioridad. o alguna otra característica que piense que es importante para realizar su puesto? Lo había mencionado como de que es un rasgo, necesitamos ir a terapia o haber estado en un proceso. Tú no puedes atender personas si tú no has atendido a tu persona. Eso sería básico, básico. Si yo no me doy cuenta de mis propios puntos ciegos, eso puede hacer que no vea lo demás cuando atienda a personas. Trabajamos con vidas. Entonces, sí, eso sería como súper importante. Estar yo bien conmigo, congruente. Si sé que estoy enojado, poder alfabetizar emocionalmente mi estado de sí, estoy enojado, no molesto, enojado, o triste, o desilusionado, quebrantado, este, bajoneado, todo lo que, y no nada más, o sea, tengo que tener una claridad de un conocimiento personal muy grande para poder, hacerlo. Gracias, Bueno, maestra. pues no, pues al contrario, muchísimas gracias, sobre todo porque este video, tengo un canal académico y entonces sí se sube y entonces, pues sí prestar, aparte de que sí se graba para mis alumnos, pues más bien estaríamos muy agradecidos, de que nos apoye con esta actividad. Entonces concluyo, de verdad, muchísimas gracias y excelente tarde. Paro la grabación. Alumnos, ahorita continúa haciéndole ciertas especificaciones, pero pues despedimos amablemente a la maestra Denise y detengo la grabación. Entonces, alumnos, súper importante, reitero, que tengan su cuestionario impreso, que anoten toda la información, que si creen que no son tan rápidos para anotar todo lo que la persona nos va a ir diciendo, sí le pidan autorización de que van a grabar solamente su voz, que no, yo voy a hacer sí,
un link de Zoom para que se puedan conectar ese día de su práctica, pero no se va a quedar grabado. O sea, como ahorita que yo sí grabé y que fui explicando, por eso es que me tardé mucho más en la entrevista. Me pude haber dado mucho más o preguntado más cosas, pero pues como mi fin de este video es académico, entonces lo hice un poquito más reducido. Bien importante que después les voy a mostrar un ejemplo de una persona que se entrevistó y cómo se ve el formato ya lleno con todas estas actividades que realizaba la persona, que como les dije, se tiene que redactar en verbos, si la persona no ocupó verbos, nosotros sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante. Por ese formato, parece que lo entregan después de que ya realizaron su práctica, la cual vamos a estar docente junto con alumnos presente o con el alumno si es que está trabajando de forma individual o si trabaja con más personas, ¿ok? Pero sí les digo, a veces la persona va a hablar tanto que nos va a contestar a lo mejor preguntas este, que venían más adelante, entonces hay que estar muy al pendiente de lo que nos dice para no repetir preguntas. Entonces, esto es lo que van a realizar y para eso tienen un segundo horario y reitero, este video se grabó antes porque yo lo empecé a grabar previo a que ustedes lo puedan visualizar mañana, y subirlo mañana, pero lo voy a subir de una vez pensando en sus compañeras que el día de mañana inician asesoría. Entonces, reafirmo, ustedes solamente el día de mañana entregan este primer cuestionario, es el que tienen un horario entre mañana y el martes para entregarlo. Después tienen que ver este video, tendrán ese lapso de tiempo porque es en su tiempo de clase. Si quieren verlo de una vez, no tengo yo ningún problema con eso, porque lo importante es que ustedes les surjan todas las dudas que tengan para que estos 15 minutos que vamos a tener conectados de asesoría previo a esto que van a realizar en tiempo real y que van a irse de corrido, lo puedan hacer correctamente. Pues bueno, hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Que tengan excelente domingo y seguimos en comunicación. De todas maneras, cualquier duda, estoy al pendiente. Si ustedes necesitan que platiquemos así, porque es más fácil que a veces escribirlo para que puedan realizar correctamente su práctica. ¿Ok? Entonces sigo al pendiente de ustedes y mañana acuérdense el video grabado de clases normal para quien se quiera conectar adelante, que sería en este caso a las 7 de la mañana, el cuarto A y el cuarto B lo vería, ellos sí tendrán que ver el video de clase grabado de lo que tienen que realizar para como actividad 4 para la siguiente semana. La actividad 3 continúa, pero van a seguir habiendo actividades intercaladas durante el periodo de su práctica, porque los demás alumnos tienen que seguir trabajando y ustedes también, mientras que cuando no les toca conexión para su práctica o para su asesoría. Reitero que tengan excelente domingo. Gracias.